Entonces, a mí, para quien no me conozca, me llamo Sergi y soy abogado tanto en España como en Andorra, y mi especialización son los activos digitales. Llevo dedicándome a los activos digitales muchos años y es mi foco principal, ¿no? Entonces, dentro de lo que si fueran los activos digitales, hacemos clic. Mi background es que en Barcelona yo trabajaba defendiendo defraudadores, es decir, defendía a gente que había no pagado muchos impuestos a Hacienda y vía el 305 les hacían o les imputaron un delito fiscal, entonces nosotros los defendíamos. De ahí subí a Andorra en un proyecto de un banco, que en ese banco se dedicaba justamente a crear estas estructuras, y entonces pude ver toda la estratagema a nivel de banca corresponsal, compliance, riesgos, de cómo desde un banco se estructura lo que el cliente quiere. Y luego, por otro lado, al final acabé asesorando, de tal manera que ahora desde Abas, que es mi despacho, lo que creamos es, entre otras muchas cosas, estructuras, las cuales, por un lado, sé que el banco va a decir que ok, porque trabaja en un banco, y sé que, por otro lado, vamos a tener un 0% de ya no de inspecciones, sino condenas si se abre una inspección, porque sé cuál es la línea que no se puede cruzar, ¿no? Mi background es que en Barcelona yo trabajaba defendiendo defraudadores, es decir, defendía a gente que había no pagado muchos impuestos a Hacienda y vía el 305 les hacían o les imputaron un delito fiscal, entonces nosotros los defendíamos. De ahí subí a Andorra en un proyecto de un banco, que en ese banco se dedicaba justamente a crear estas estructuras, y entonces pude ver toda la estratagema a nivel de banca corresponsal, compliance, riesgos, de cómo desde un banco se estructura lo que el cliente quiere. Y luego, por otro lado, al final acabé asesorando, de tal manera que ahora desde Abas, que es mi despacho, lo que creamos es, entre otras muchas cosas, estructuras, las cuales, por un lado, sé que el banco va a decir que ok, porque trabaja en un banco, y sé que, por otro lado, vamos a tener un 0% de ya no de inspecciones, sino condenas si se abre una inspección, porque sé cuál es la línea que no se puede cruzar, ¿no? Y con todo esto es cuando saltamos a los criptoactivos, que es donde se pueden crear pues, estructuras chulas. Y luego, por otro lado, hay otro apartado que son los rendimientos del capital mobiliario, ¿vale? Que son esos rendimientos que tú obtienes por los cuales tú holdeas el activo. Vale. Por ejemplo, imagínate que tienes acciones de Coca-Cola y Coca-Cola reparte un dividendo. Tú la acción de Coca-Cola la sigues teniendo, pero ese dividendo que te ha repartido es una ganancia. Vale. Y eso es un rendimiento de capital mobiliario. Esto, si lo asemejamos al mundo cripto, serían los rendimientos, por un lado, de lending, es decir, tengo un Bitcoin, lo presto y obtengo un rendimiento, pero sigo teniendo y holdeando ese Bitcoin, esto sería un lending. Y luego sería también el caso, por ejemplo, del staking. Imagínate que tengo Ethereum, lo pongo en stake, ¿vale? Y me da unos rendimientos. Pues esos rendimientos no es ganancia ni pérdida, porque sigo teniendo el activo, pero esos rendimientos serían rendimientos de capital mobiliario. Sí, un poco para conceptualizar cómo funciona el IRPF a nivel cripto. ¿Cuáles son los motivos los cuales mucha gente se inclina a no declarar? Pues, en primer lugar, que no sabe ni cómo hacerlo, porque a nivel de trazabilidad es muy complicado. Luego tienen miedo de incluso hacerlo bien y que por problemas de trazabilidad tengan algo que han hecho mal y no tienen la seguridad de estar haciéndolo bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, gente que directamente dice no quiero tributar, pues me la juego a que no me van a preguntar, porque si me preguntan me va a caer una sanción, pero me la juego que no me van a preguntar, que no va a saltar ninguna alarma y por tanto pues no voy a tributar y la deuda tributaria al final va a prescribir, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo el mundo puede hacer lo que quiera. ¿Cada cuánto prescribe? A los 4 años. ¿Y prescribe seguro o es de esto que a los 4 años prescribo pero luego...? No. Y yo tengo Bitcoin, gano, lo cambio por Ethereum y Ethereum de repente entramos en un bear market y esto lo he hecho en 2025 y en 2026 Ethereum cae un 80%, ¿tengo que seguir pagando los impuestos de esos 10.000 euros que gané? Y si no los tengo, porque los he perdido. En todo caso, si has superado el límite del delito fiscal, entonces sí que te recomendaría mirarlo todo bien, porque por delito fiscal te vas a la cárcel. Siguiendo el mismo ejemplo, en el 25 yo he ganado 10.000 euros. Entonces esto, ahora entramos en otro melón, que es el melón de qué información puede llegar a tener, en este caso, la agencia tributaria, que yo he ganado esos 10.000. Entonces no es lo mismo que esos 10.000 los haya ganado en Revolut, que es un neobanco español, no es lo mismo que los haya ganado, por ejemplo, en Binance, que sería un exchange que está en España, o Bit2Me, no es lo mismo que los haya ganado en Kraken, que es un exchange que no está en España, y no es lo mismo que lo haya ganado en un exchange que está en Seychelles, o no es lo mismo que lo haya ganado en una wallet. Para responder esta pregunta hay que partir a un concepto primero, que es la residencia fiscal, ¿vale? Es decir, la residencia fiscal es simplemente el país donde tú pagas impuestos, ¿vale? Quedamos con este concepto porque es un concepto importante, porque nos va a determinar. Entonces, si yo soy residente fiscal en Andorra, yo tributo todas mis rentas y mis impuestos en Andorra, y si por el contrario yo soy residente fiscal en España, yo tributo en España pues todos los rendimientos, y así pues en Colombia, Chile, el que sea, ¿vale?
Entonces, ¿cómo yo sé dónde yo soy residente fiscal? Pues entonces tenemos que acudir, en el caso de España, lo que es el artículo 9 de la ley de renta, ¿no? Que lo que te dice es que en el sitio donde tienes tu residencia permanente habitual, es decir, que pasas de forma interrumpida más de 183 días, es el sitio donde a priori pagas impuestos. Los que más nos preocupan a nosotros o a la audiencia a nivel de criptoinversores sería el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Entonces, en el IRPF tú tributas por lo que has ganado o perdido, y luego, por otro lado, en el impuesto sobre el patrimonio tú tributas por lo que tienes, ¿vale? Son, que digamos, los dos hechos imponibles, ¿vale? Un hecho imponible, también para que lo entienda todo el mundo, es aquella cosa que si la haces tienes que pagar, ¿vale? Por ejemplo, el hecho imponible en el IRPF es ganar dinero. Por tanto, si tú realizas ese hecho imponible, es decir, has ganado dinero, tú tienes que tributar, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, he explicado esto a nivel para que se estructure todo bien, ¿no? Entonces, tengo que declarar mis criptoactivos, ¿vale? Entonces, los criptoactivos como tales, ¿vale? No tienen un impuesto específico en la Ley General Tributaria, sino que lo que hacemos es asemejarlos, como conceptualizarlos e integrarlos en la ley que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos por un lado el IRPF, que es un impuesto que hemos comentado antes, ¿vale? Y dentro de este impuesto lo que te dice es que tienes que tributar las ganancias, ¿vale? Por tanto, si yo he obtenido ganancias con activos digitales, esas ganancias yo tendré que tributarlas en el IRPF. ¿Y tributan las operaciones cuando pasamos de cripto a euros? ¿O de cripto, por ejemplo, si yo intercambio Bitcoin por Ethereum o Bitcoin por USDT, pero no paso a euros, también tributa? Vale, entonces, cuando se realiza la ganancia, que es cuando se realiza el hecho imponible, el cual tú tienes que tributar, ¿de acuerdo? Esto se produce cuando hay una alteración en la variación o en la composición de tu patrimonio, ¿vale? Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, imaginaros, $60.000 y compro un Bitcoin, mi patrimonio se queda igual. Es decir, yo he adquirido un Bitcoin, ¿vale? Entonces, este Bitcoin está por debajo del mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio, por tanto, no tengo que declarar el tener ese Bitcoin porque estoy por debajo. ¿Cuánto es ¿vale? ese mínimo? Depende de la comunidad autónoma, porque así como el IRPF también tiene un tipo de gravamen que está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, el impuesto sobre el patrimonio sí que está totalmente cedido. Entonces hay comunidades autónomas que te lo ponen en 600.000, otros en 400, depende un poco. Vale. Y está incluso Madrid que está bonificado, ¿no? Entonces, si yo he adquirido este Bitcoin por $60.000, yo tengo este activo. Entonces, por tenerlo, no tributo en impuestos sobre el patrimonio porque estoy por debajo, pero en el momento que yo ese Bitcoin lo permute, que es lo que se dice técnicamente, es decir, que yo tome ese Bitcoin que ya no vale 60, sino que vale 70 y lo cambio por Ethereum, imagínate, en ese momento yo he obtenido una ganancia derivada de que mi precio de transmisión ha sido $60.000 y yo lo compré por 50, imagínate. Entonces he obtenido una plusvalía de 10 y esa plusvalía de 10 es el hecho imponible del IRPF y tengo que tributarlo dentro del IRPF. Y esa sería la ganancia, con independencia que estemos aún en el mundo on-chain, es decir, no he cambiado a euros, no he bancarizado, pero esa ganancia que yo he realizado dentro del mundo cripto está sujeta a tributación y tengo que tributarla. ¿Y si pierdo? Quiero decir, yo cambio mi Bitcoin por Ethereum y tengo 10.000 euros en este caso que tendría, según tu ejemplo, que tributar. Pero de entrada esos 10.000 euros irían al IRPF que se computarían sumados a lo que yo estoy ganando en mi trabajo. Imagínate, si yo te digo que yo gano al año en mi trabajo 40.000, esos 10.000 harían que el IRPF fuera de 50.000. Más o menos. ¿Cuáles son los motivos los cuales mucha gente se inclina a no declarar? Pues en primer lugar que no sabe ni cómo hacerlo porque a nivel de trazabilidad es muy complicado. Luego tienen miedo de incluso hacerlo bien y que por problemas de trazabilidad tengan algo que han hecho mal y no tienen la seguridad de estar haciéndolo bien, ¿vale? Y luego, por otro lado, gente que directamente dice no quiero tributar, pues me la juego a que no me van a preguntar, porque si me preguntan me va a caer una sanción, pero me la juego que no me van a preguntar, que no va a saltar ninguna alarma y por tanto pues no voy a tributar y la deuda tributaria al final va a prescribir, ¿vale? Entonces, evidentemente, todo el mundo puede hacer lo que ¿Cada cuánto quiera. prescribe? A los 4 años. ¿Y prescribe seguro o es de esto que a los 4 años prescribo pero luego...? No, entonces esto... Ahora entramos en otro melón, que es el melón de qué información puede llegar a tener, en este caso, la agencia tributaria, que yo he ganado esos 10.000. Entonces, no es lo mismo que esos 10.000 los haya ganado en Revolut, imagínate, que los haya ganado, que sería un neobanco español, porque tiene IVA en español. No es lo mismo que los haya ganado, por ejemplo, en Binance, que sería un exchange que está en España, o Bit2Me. No es lo mismo que los haya ganado en Kraken, que es un exchange que no está en España.
Y no es lo mismo que lo haya ganado en un exchange que está en Seychelles o no es lo mismo que lo haya ganado en una wallet. Entonces, depende del tipo de input que tenga Hacienda respecto a la operación que has hecho, pues tendrá más información sobre la que la has hecho, ¿no? Entonces, si nos ponemos en el escenario que Hacienda no tiene conocimiento de que has ganado estos 10.000 euros, ¿vale? Estos 10.000 euros que yo he ganado, imagínate, en noviembre del 25, yo los tendré que declarar entre abril y junio del 26. Hay un departamento muy malo que se llama Compliance. Entonces, el Compliance, el problema que tiene es que se piensa que todos somos delincuentes. Entonces, como tú a Compliance no le puedes acreditar bien, no lo que has ganado, sino de dónde viene el dinero, no te va a dejar usar ese dinero. Y esto os puede pasar a muchos que quizá nunca habéis bancarizado. Pero yo que me encuentro con mucha gente con mucho patrimonio cripto, lo peor que te puede pasar no es pagar impuestos o menos. Lo peor que te puede pasar es que te digan, oye, tu dinero es bloqueado y no lo puedes gastar. El 100%. Y eso, la única manera que tienes de poderle acreditar a alguien que eres bueno, que no has hecho nada raro, que no hay ningún problema, es la trazabilidad. ¿Y si no puedes? No, es que tienes que poder. Básicamente porque si Hacienda tiene toda esta información de ti, yo no sé si un hacker puede hackear la base de datos de Hacienda, que junte los modelos y acabe concluyendo que yo tengo 1 millón de euros en casa. Si yo he tributado en el impuesto sobre el patrimonio, que tengo, imagínate, 2 millones de euros en criptomonedas, mediante el 172 saben que ese 1 millón de euros en criptomonedas no está en España y por la DAC 8 saben que no está en el extranjero, la conclusión es que lo tengo yo en una wallet. Y si yo tengo una wallet por el impuesto sobre el patrimonio, sabes el dinero que tengo y encima tienes mi dirección, tienes en mi casa hay 2 millones de euros que si me revientas la puerta y me amenazas vas a conseguir. Entonces yo me quiero proteger porque yo no me fío que los servidores de Hacienda tentan la prueba de bombas cuando te salen noticias de hackers de 14 años que empiezan a hackear cosas y más con la IA, ¿no? Te tienes que proteger básicamente porque el Estado, el modelo de Estado que tenemos, anteriormente era un Estado reactivo. Es decir, si pasaba algo, actuaba, ¿vale? Es decir, si tú cometías un delito, iban a por ti. Tú defraudabas, iban a por ti. Si pasaba algo, iban a por ti. El tema está que el Estado, por la tenencia que tiene, o la tendencia, mejor dicho, que está teniendo, que también con los funcionarios, los políticos, cambios cada 4 años, etc., se ha vuelto un poco más perezoso, digámoslo así, y ha pasado de ser un Estado reactivo a ser un Estado preventivo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, sin perjuicio de si vas a ser un delincuente, si vas a blanquear dinero, si te vas a portar bien o te vas a portar mal, lo quieren saber todo de ti. Y luego ya, si pasa algo, en el 1% de los casos, tengo toda la información para hacer mi trabajo, pero no tengo que actuar a posteriori. A partir de este año, como ya aplica la DAC 8, y luego ya, si pasa algo, en el 1% de los casos, tengo toda la información para hacer mi trabajo, pero no tengo que actuar a posteriori. A partir de este año, como ya aplica la DAC 8, lo que pasa es que al final, el primer trimestre del año 2027, KuCoin va a coger todas las operaciones que yo he hecho durante este año 2026 y las va a informar a su regulador, ¿vale? Las va a informar a la Hacienda de Austria, que a su vez la va a informar a la Hacienda española. Entonces, en España fiscal hay en España el día de la liberación fiscal, es decir, ese día a partir del cual tú empiezas a trabajar para ti y no para España, ¿vale? Cada vez está más tarde, porque al final nos pasamos ahora ya más de 6 meses al año trabajando para la administración y luego empiezas a trabajar para ti. Entonces, si yo pago esta deuda tributaria que de forma extemporánea, porque ya se ha terminado el periodo voluntario del pago, yo lo voy a presentar con unos intereses, que son unos intereses de demora, porque vas tarde, ¿vale? Y esto va corriendo, y durante todo este tiempo la agencia tributaria te puede mirar y te puede decir, oye, como tengo un input y tengo conocimiento que has ganado 10 y miro tu IRPF y no me lo has incluido, pues te lo pido más unos intereses y en este caso sí una sanción, ¿vale? Que te irá entre el 50 y el 150% de la deuda tributaria que no has pagado, ¿vale? Pero, y aquí viene el punto de la prescripción, si llegamos a 4 años posteriores a ese dies a quo, ¿vale? Es decir, esa deuda tributaria del año 25 la tengo que incluir entre abril y junio del 26, el 1 de julio del 26 empieza el periodo extemporáneo, que digamos, ¿vale? Entonces, 1 de julio del 27, 28, 29, 30, a partir de ahí ya no me pueden reclamar esa deuda porque está prescrita. De hecho, has comentado que puede ir hasta el 150%, cosa Sí. que de hecho me llama bastante la atención porque ahora estamos hablando de una ganancia que he recibido en 2025 y que la tengo que declarar en 2026, pero hay gente que lleva en criptos aquí mucho tiempo. Hay gente que ha tenido esa ganancia en 2024, 2023. Sí. Entonces, claro, los intereses, si te llegan a ese punto de 2024, pueden ser ya bastante elevados. Sí, Quiero decir, claro. podrían incluso ser más altos, podrías acabar debiéndole más dinero a Hacienda del dinero que tú has ganado o sea, del dinero que tienes. Proporcionalmente no es tanto, pero sí, donde realmente hay un ajuste muy grande es en la sanción. Porque la sanción sí que si te va a tramos altos, pues es una sanción del 150%. Y ahora, en el tema de la práctica de lo que a tú te dedicas, porque yo
vendo Bitcoin para comprar Ethereum. Mm. Y vale, es verdad, hay gente que tiene mucho capital, hay gente que lleva las cosas al día, que pues tiene en cuenta la cantidad o se anota y sabe el impuesto que tendría que pagar ahí, lo declara, lo informa y lo paga correspondientemente. Pero hay mucha gente, que es la gran mayoría, tú lo sabes, que entra en cripto con lo poco que tiene, se pone a hacer y deshacer, a algunos les va bien, crece su capital, pero no tienen cuando cambian Bitcoin por Ethereum, no siguen teniendo euros en su cuenta para pagar esa cantidad. Mm. ¿Cómo lo hace la mayoría de gente con la que tú trabajas? ¿O cómo No, tienes que aprovisionarlo. O sea, es decir, por mucho que tú no liquides finalmente en euros y tengas los euros derivados de esa ganancia, porque sigue on-chain, al final es una deuda que tienes que pagar. Y luego pensad que las criptomonedas, Bitcoin, USDT, no son consideradas dinero, ¿vale? A nivel de fiat, ¿vale? Lo que es considerado dinero, en este caso, son los euros. Por tanto, tú la liquidación que tienes que hacer con la agencia tributaria es en euros. Por tanto, digamos que tienes tú el problema, que tienes una ganancia con un bien mueble. Es como si, por ejemplo, hubieras vendido una obra de arte, ¿vale? Imagínate que tienes un Picasso, que lo compras por una cantidad y lo vendes más caro. O lo cambias y del Picasso te vas a un Monet, ¿vale? Pues tú tenías obras de arte, pero el impuesto derivado de la ganancia que tú has tenido al cambiarlo, al permutar la obra de arte, tienes que liquidarla en euros. Entonces tú mismo tienes que espabilarte en coger esos euros para pagar esa hacienda, porque no puedes pagar ni en Picassos ni en Monets en hacienda. Ahora mismo hay mucha gente acojonada por lo que acaba de escuchar, porque claro, hay mucha gente que dice yo no he aprovisionado prácticamente nada porque me he mantenido on-chain en cripto durante mucho tiempo. Esto es un problema, pero es un problema de planificación fiscal. Es decir, al final tú sabes cuánto has ganado y cuánto has perdido. De hecho, has comentado que puede ir hasta el 150%, cosa Sí. que de hecho me llama bastante la atención porque ahora estamos hablando de una ganancia que he recibido en 2025 y que la tengo que declarar en 2026, pero hay gente que lleva en criptos aquí mucho tiempo. Hay gente que ha tenido esa ganancia en 2024, 2023. Sí. Entonces, claro, los intereses, si te llegan a ese punto de 2024, pueden ser ya bastante elevados. Sí, Quiero decir, claro. podrían incluso ser más altos, podrías acabar debiéndole más dinero a Hacienda del dinero que tú has ganado o sea, del dinero que tienes. Proporcionalmente no es tanto, pero sí, donde realmente hay un ajuste muy grande es en la sanción. Porque la sanción sí que si te va a tramos altos, pues es una sanción de 150%. Y ahora, en el tema de la práctica de lo que tú te dedicas, porque yo vendo Bitcoin para comprar Ethereum y vale, es verdad, hay gente que tiene mucho capital, hay gente que lleva las cosas al día, que pues tiene en cuenta la cantidad o se anota y sabe el impuesto que tendría que pagar ahí, lo declara, lo informa y lo paga correspondientemente. Pero hay mucha gente, que es la gran mayoría, tú lo sabes, que entra en cripto con lo poco que tiene, se pone a hacer y deshacer, a algunos les va bien, crece su capital, pero no tienen cuando cambian Bitcoin por Ethereum, no siguen teniendo euros en su cuenta para pagar esa cantidad. ¿Cómo lo hace la mayoría de gente con la que tú trabajas? ¿O cómo No, tienes que aprovisionarlo. O sea, es decir, por mucho que tú no liquides finalmente en euros y tengas los euros derivados de esa ganancia, porque sigue on-chain, al final es una deuda que tienes que pagar. Entonces, si yo pago esta deuda tributaria que de forma extemporánea, porque ya se ha terminado el periodo voluntario del pago, yo lo voy a presentar con unos intereses, que son unos intereses de demora, porque vas tarde, ¿vale? Y esto va corriendo, va corriendo, va corriendo, y durante todo este tiempo la agencia tributaria te puede mirar y te puede decir, oye, como tengo un input y tengo conocimiento que has ganado 10 y miro tu IRPF y no me lo has incluido, pues te lo pido más unos intereses y en este caso sí una sanción, ¿vale? Que te irá entre el 50 y el 150% de la deuda tributaria que no has pagado, ¿vale? Pero, y aquí viene el punto de la prescripción, si llegamos a 4 años posteriores a ese dies a quo, ¿vale? Es decir, esa deuda tributaria del año 25 la tengo que incluir entre abril y junio del 26, el 1 de julio del 26 empieza el periodo extemporáneo, que digamos, ¿vale? Entonces, 1 de julio del 27, 28, 29, 30, a partir de ahí ya no me pueden reclamar esa deuda porque está prescrita.